espero un poquito más que estén conectados y conectadas nuevamente y ya seguimos. Bien, ahora creo que ya... Sí, casi está. Vamos a... Ahora voy a compartir pantalla de nuevo. Me voy de nuevo acá. Ahí está. Bien, me parece bien eso que decís, Reinaldo, decididamente. Sí, hay algo que se pierde, sobre todo si yo sigo subiendo. Ahora lo vamos a ver. Eh, Digo, perdón. el punto justo de sacar el hum y dejar, no puedo encontrar el punto de sacar el hum y dejar el sonido grave en la puerta, entonces encuentro un balance justo. Es que es un balance difícil realmente. No es sencillo. Justamente porque es uno de los problemas. Ahora comparto pantalla. Respondo esto y ahora comparto pantalla. Porque es uno de los problemas que tiene este tipo de señales donde la señal está muy cerca del ruido. Entonces es muy difícil no afectar la señal si uno quiere sacar mucho el ruido. Y ahí es justamente donde está el punto de elegir qué usar. Eh, este archivo, que parece sencillo dentro de todo, realmente es bastante complicado, porque la señal es bastante ruidosa, justamente tiene un espectro de ruido. Y hay una parte importante de la señal que se comparte con el ruido. Entonces, realmente es complicado. Vamos a ver qué se podría ir haciendo y vamos a ver qué cosas podrían. Yo estoy siguiendo en parte también lo que dicen los apuntes. Recuerden que los apuntes cuando hablan, por ejemplo, de la reducción de ruido de banda ancha, pensando en eso, no habla específicamente de Rumble, pero me da lo mismo en este caso, hace como una gradación de cosas que son, o que van de peor a mejor. Esa sería la idea, ¿no? Cosas que son más agresivas y cosas que son menos agresivas. Un pasaltos o un pasabajos es bastante agresivo. Y ahí se ve que es bastante agresivo. Que es muy difícil lograr un punto realmente bueno cuando la señal está muy cerca. Si la señal está lejos de eso, no hay ningún problema. Si era como ese ruido de las tijeras que teníamos en el archivo, perfecto, sí, le ponemos un pasalto, sí. A veces se pone un poco más filoso el sonido, pero no es ni siquiera tan terrible, eso se puede corregir. Pero cuando tenemos una señal mezclada, es mucho más difícil. ¿Por qué pasa eso? Justamente la idea del trabajo es ver qué pasa eso, que no es fácil de solucionar. Eh, exactamente. Eso que dice Federica es parte del punto. El tema es cuánto podemos sacar de ese ruido y que siga sonando como un paso. ¿Por qué? Y ahora voy a ir nuevamente al editor. Eso es lo que quiero decir. Así que voy a ir nuevamente al editor. Eh, Ale está por ahí. Hola Pablo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? tranquilo. Bien. Bien, Sí, sí. hola chiques, ahí andan todos mudos. ¿Todo bien por Ujú. acá? Ahí te están saludando, ¿viste? Hola, hola, la hola que viene. Eh, bueno, ¿cómo andas, Ale? Bien, bien, acá estamos. Ahí tuve ahí como unos problemas de otro profe que no se pueden conectar, pero por internet que no andan, así. Así que, Acá la semana pasada estuvo un poquito inestable en algún momento. Estuvo como que tuvo sus momentos, así que sí, es una cosa sí, sí. posible. ¿Vos qué tenés? ¿El telecentro o...? Telecentro. Ah, sí, con telecentro el problema. Sí, está raro Sí, eso. sí.
tuve Telefónica, sí, tuve Telefónica también, y también había problemas. Sí, No, no siempre sé, problemas. pide de Podi, no sé qué es eso. Despide, exactamente. No. Bien, Yo tengo acá Cablevisión, así que ese está mejor. está bien. Bueno. Bien. Bueno, les dejo un abrazo. Cualquier cosa mandamos un mensaje si necesitas eso. Dale, dale, después dale, vemos. Hay una cuestión que no podía resolver de cómo mandarles unas respuestas a los trabajos que presentaron, que no les llegó, lo que yo adjunté. Vamos a ver qué pasa con eso, cómo se puede solucionar en todo caso. Y si ¿Pero la qué? ¿Por corrección, problema del aula? algo del aula, sí, sí, sí. Después vemos, si lo puedo solucionar, todo bien, si no, después Pues por si ahí no, le mando un avísame mensaje. que yo hablo con Alejandro, me llama con Dale, Daniel dale, Vázquez, dale. a ver cómo es. A Y ver qué se puede hacemos hacer. cualquier cosa, si no, una reunión con él los tres y te explicamos. Dale, sí, sí, no sé si se hará falta tanto, por ahí con un mensaje se soluciona. Bueno, dale. Bueno, dale, nos vemos, dale. Abrazo, chao, chao. Chao, chiques, perdón. Bueno, ahora sí, sigamos con la reducción de ruido. Eh, a ver, no sé si hay tanto de eso, hay mucho del propio paso de la suela. Pero estábamos yendo al editor cuando nos visitó Ale. Eh, Vamos al editor nomás, vamos a ver esperemos que todo siga funcionando bien. Estamos acá. Mejora un poco, pierde, pero mejora. Ahora, si yo sigo para arriba, entonces no mejora, empeora. Porque parece que mejora. Recuerden que el paso era así. Si ustedes me dicen, digo, bueno, realmente me parece que el paso tiene un grave un poquito exagerado por momentos. Pero acá es como si hubiera cambiado casi la cualidad del paso, como si fuera otro tipo de zapato. Entonces, con eso es con lo que hay que tener cuidado. Y este valor, lo habrán puesto con este ecualizador o con otro, me da lo mismo, es un valor que usaron, pero es un valor que no estaba en los trabajos. A mí me parece exageradamente alto. Porque degrada mucho la señal. Porque es un tipo de herramienta que no se presta para eso, porque la señal está muy mezclada. Y entonces se pierde la puerta, pero también se pierde algo del paso. Más abajo podría ser, ¿cuánto? Alrededor de 100 Hz hasta 150 Hz podría funcionar. Y yo diría, bueno, está bien. No es la mejor solución, habría soluciones mejores en mi criterio, pero realmente no se perdió tanto del paso. Entonces, es la solución más rudimentaria, digámoslo así, pero es efectiva, funciona. Solo que hay que buscarle el punto realmente. Y decir, bueno, está bien, con este tipo de herramienta no puedo pasarme de cierto nivel, porque va a sonar mejor en 100 que en 150 o en 120. Porque a mí me gusta más ahí el paso, pero va a quedar más rumble. Ahora, igual es mejor que eso. Entonces, un pasaltos es una herramienta, por supuesto que es una herramienta, solo que tiene un rango donde eso tiene sentido. A ver si te doy control para eso. Tiene un rango donde eso tiene sentido. Ese rango está por ahí, hasta por ahí, no mucho más. En mi criterio. Porque acá
para mí ya no funciona. Ahora, es muy limpia la señal, pero realmente hay otras maneras de lograr una señal casi tan limpia como esa, pero mucho mejor. Sí, una pendiente más alta es mejor en ese sentido, pero no cambia radicalmente esto. Es parecido. Y a veces es hasta un poquito más antinatural, queda como más resonante justo la frecuencia de corte, por lo tanto hay que tener cuidado con eso también. Yo no exageraría demasiado la pendiente, lo probaría, pero una pendiente muy, muy abrupta genera como una resonancia más marcada en esa región de corte. Así que te que poner una frecuencia más alta también, y en este caso no va a funcionar. Puede funcionar bien en otro contexto, pero no para sacar un ruido tan cercano a la señal en este caso. Bien, entonces, por supuesto que un pasaltos es una opción y es una opción correcta dentro de cierto rango. Otra cosa que se podría hacer, y que a mí en este caso me gustaría más para después hacer un procedimiento siguiente, y eso es algo que yo quisiera marcar. Esto como me da calor. Además de querer una resonancia en los oídos. Mientras hablo. Una cosa que yo preferiría usar, pensando después pensando en lo que voy a hacer después, más que nada, es usar un ecualizador combinado con el filtro en todo caso. Podría combinarlo. En este caso, este archivo es medio raro, porque no tiene tanta energía fuera del rango audible. ¿Sí? Si ustedes lo ven, ahora vamos a verlo de nuevo. No tiene tanta energía fuera del rango audible. Por lo tanto, el pasaltos podría usarse en una región más extrema. Ahora, yo buscaría, en este caso, también como opción, usar un ecualizador paramétrico y pensando en la reducción que voy a hacer después. Porque pensando que voy a hacer una reducción de ruido de banda ancha. O sea, voy a usar un reductor de ruido de banda ancha. Y entonces, podría buscarlo. Igual está casi ahí. Porque si no es acá. Oh, y ahí por ahí está el de 100. Ahí está. Ahí está. Ahí está por ahí. Sí, vamos de nuevo. Podría sacar más. Por supuesto, podría tratar de usar más atenuación. ¿Y podría usar el pasalto? Sí, por supuesto que podría usar el pasalto, pero lo podría usar ¿en cuánto? ¿En 80? Y podría no sacarle tanto. Es solo un ecualizador paramétrico y un pasalto, nada más. Eh, y no es de los mejores del mundo. Y funciona mucho mejor. Entonces, ir buscándole como la vuelta de algo más sutil, incluso podrían no usarlo de una manera tan fuerte. En parte va a corregir ese problema de 100 Hz también. A ver si se nota. Vamos a ver, o si quizás necesite más atenuación. Vamos a ver. Hasta le sacó esa cosa molesta del, del paso muy cercano, muy pesado, un poquito resonante. Y vuelvo a decirlo, es casi lo mismo. Eh, Ese me parece que también es un camino. Eso de decir, bueno, con esto realmente logro una super atenuación.
pero ¿y si no hay una versión un poquito más sutil de eso? Bueno, esto para mí es una versión un poquito más sutil de eso. Porque además le deja, hay una cosa que es, ¿cómo decirlo? Seguramente podría tratar de explicarle, tratar de encontrarle todo un montón de razones, pero si yo recorto una parte del espectro, eso en parte, en muchos casos se nota. Es muy difícil sacar una parte del espectro y no sentir una cierta falta de algo, aun cuando sea un paso. No está diciendo que no se pueda recortar, está diciendo que muchas veces, y sobre todo si estamos escuchando solo esa señal, no mezclada con otras, porque mezclada con otras, bueno, es otro problema. Es como si perdiera, no quiero usar el término naturalidad, pero me sale ese. En cambio, cuando uno atenúa, es como si conservara ciertas cosas que le dan como, yo diría casi contexto, por decirlo de alguna manera. Y hace que suene menos artificial. Entonces, yo siempre trato de buscar la manera de conservar ciertas cosas, no ser tan violento con los recortes en frecuencia, porque se notan. Ese es el problema. Y cuanto más abrupto la pendiente, más se nota. A veces eso es buenísimo, porque uno le pone una pendiente bastante abrupta, incluso a cosas del registro grave, como un bajo, un bombo, y logra potenciarlo. Eso es válido. Pero acá eso no estaba pasando, porque yo no quiero potenciar algo, al contrario, lo que quiero es disimular esa parte. Entonces, toda la reducción de ruido es como un poco buscarle la vuelta para conseguir la mejor situación. Si bueno, tengo esto, pero habrá una situación mejor. Y acá es como si le hubiéramos dado una pequeña vuelta nada más. Bueno, está bien, el paso alto es demasiado violento. ¿Qué usamos? Y usamos algo que atenúe y algo que recorte, combinado. Bien, es una opción. Por supuesto, es una opción como para empezar, como para una base, o es la opción final. No lo sé, podría hacerlo. Porque si no tengo otra cosa, es la opción final. Bien, pero tengo otras cosas, entonces puedo seguir probando cosas hacia arriba. La siguiente cosa que podría probar, y lo voy a hacer directamente sobre la señal, no le voy a dejar esto, pero podría, yo se los dejaría esto, buscaría ser lo más útil posible, conseguir el sonido de paso que me gusta y aunque conserve cierto ruido. Y entonces vería cosas por encima de eso. En este caso, ¿qué otra cosa podría hacer? Podría usar el siguiente grado de peor a mejor, como decía antes en relación a la punta de sedar. Es decir, ¿puedo usar un procesador dinámico? ¿Tiene sentido usar un procesador dinámico? ¿Se notará mucho? ¿No se notará mucho? Por supuesto que se va a notar, pero ¿tiene sentido usarlo? Bien, probemos si se puede usar un procesador dinámico. Ese procesador dinámico que vamos a usar es un expansor. Usemos un expansor. Entonces, vamos a probar si se puede usar un expansor. Como otra cosa posible o combinable con esta. Porque para mí es combinable. Y es combinable incluso como último paso. Me parece muy interesante en ese sentido. Pero ahora, probémoslo acá. Probémoslo así como está sobre esto. Entonces vamos a usar un expansor. Vamos a usar, voy a tratar de usar también un expansor. No el que más me gusta, sino justamente uno muy común, quizás el más común de Waves. Y voy a usar entonces estéreo. Voy a usar el C1 Gate como expansor. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Bueno, ¿qué tendría que buscar en este caso? Y yo diría, bueno, voy a buscar un ataque relativamente rápido porque no quiero que afecte los pasos. Voy a darle un release en relación a lo que yo note como pérdida de ambiente y sensación de exceso de ese ámbito. Es decir, que reaparezca el ruido, a eso me refiero. Y buscaré un umbral en relación con eso. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos de nuevo. Ese es el original. Vamos a subir un poquito.
fíjate que es muy interesante cómo se nota más la aparición de ese componente de 100 Hz, ese hump que aparece. ¿Mm? Se nota realmente muchísimo, más que antes. Ahí está. Entonces, fíjense que esa cosa pesada que tiene se atenúa sin perder esa naturalidad. Y sin perder demasiado nivel tampoco, que es algo que yo quiero marcar ahora. Eh, entonces, yo podría haber usado la ecualización anterior en un nivel incluso más sutil que lo usé, o podría haberlo usado así si me gustó, y usar un expansor y realmente tener una señal muy limpia, porque esta señal está más limpia que la anterior, es menos pesada que la anterior, y no tiene nada como cambio en el espectro. Si lo tuviera, sería mejor todavía. Y no usé un reductor de ruido de banda ancha, porque no quise o porque no lo tenía. En este caso, porque dije, bueno, ¿hay otra opción? Sí, puedo usar un expansor combinado con el anterior, por supuesto. Bien, o puedo usarlo, y por eso lo marco, como última instancia. Es decir, puedo usarlo dejando un pequeño resto de ruido que el expansor se va a encargar de disimular de una manera más natural que como lo haría quizás otro procesador que degradaría más. ¿M? Usado con un ataque rápido, con un release adecuado y en el umbral más o menos correcto, realmente puede dar un buen resultado. Entonces, también es una opción. Lo digo sobre todo, no porque en este caso no se pueda, pero tenemos el problema del His. El problema del His es, en este caso, de dónde sale la muestra. Y esa es la pregunta. ¿De dónde sale la muestra? ¿De dónde sacan la muestra? ¿O de dónde sacaron la muestra? Porque muchos hicieron reducción de ruido de este track. Mi pregunta es, ¿de dónde salió la muestra? Porque espacio de silencio no hay en todo el track, en todo el track. Y al comienzo y al final tiene un fade. Bien, es una posibilidad. Uno de los presets que figuren como ruido blanco o como ruido marrón o como alguna cosa por el estilo. Bien, también se puede buscar un hueco en algún lugar. ¿Sí? Eh, si es que hay. Como por ahí, por ahí. Pero por acá, ¿no? Hay algo de eso. Baja un poquito la amplitud. Bueno, esto cae en el loop. Vamos a ver el loop, que en este caso no me sirve. No complica. Bien, eso puede ser. Claro, pero al final, tengan cuidado con eso. No son solo los pasos los que se atenúan. ¿Mm? Fíjense que también se atenúa todo el resto. Bien. El ruido blanco es peligroso igual en ese sentido. Sobre todo para este tipo de track, donde la señal tiene mucho ruido, es un espectro de ruido en una buena parte, y el ruido en sí no es muy parecido al ruido blanco, es más parecido al ruido rosa o al ruido marrón. Yo trataría de buscar una muestra que fuera más parecido a eso. Igual recuerdo lo que vos hiciste, Fabricio, y estaba como medio
modificado el ruido blanco, por lo tanto eso también es una opción, modificarlo para que se parezca más al ruido que efectivamente está ahí. Entonces, tengan cuidado con eso. La muestra tiene que ser representativa. Si ustedes buscan un punto donde la señal ya está muy abajo, entonces deja de ser representativa. Y por eso, en algunos casos, vi también que había una reducción de ruido que no era suficiente. Bien. A ver, yo diría que esas opciones, todas esas opciones son posibles, correctas, solo que, digamos, todas esas son válidas y podría buscarse ahí. Solo que yo trataré de buscar una parte de la señal donde la presencia de los pasos fuera menos significativa. Porque además de pasos, tiene mucha reverb. Entonces, yo lo buscaría cerca del comienzo. Acá no sirve. Ahí sirve, me parece a mí. ¿Mm? O, fíjense que ahí ya hay un arrastre del pie. Más difícil. Cambia como cuando está quieto, antes de ese paso. Hay algo que pueda servirme. Porque además está la puerta, pero la puerta no me parece tan importante, porque no es lo que va a sonar todo el tiempo. Entonces, a veces también uno lo que tiene que pensar es cuál es la señal importante y cómo hago para tomar una muestra en un lugar donde no esté presente esa señal importante, porque si no, la va a degradar más. Lo que ustedes decían también es válido, pero yo buscaría algo que esté lo más lejos posible. Y, por supuesto, yo no hubiera usado el expansor para hacer esto, obviamente no lo hubiera hecho, pero sí hubiera usado el ecualizador y el filtro. Por eso la muestra ya estaría filtrada. Y en parte sería una muestra eh, con menos nivel, que va a degradar menos la señal también. Entonces, yo no haría esto como primer paso, pero vamos a ver qué pasa si yo lo hiciera como primer paso incluso. Como digo, para mí, en todos los tracks que están acá, siempre tendría que haber en todos los que yo puse en el trabajo, se me refiero, en todos tendría que haber una primera instancia de ecualización, excepto en los que tienen instancias previas, quiero decir, pero antes de aplicar la reducción de ruido de banda ancha o cualquier otra reducción de ese tipo. Entonces, yo buscaría la muestra ahí, pero sé que es una muestra que está en parte contaminada por la presencia del paso, por la presencia de otras cosas, porque hay algo del paso ahí. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Voy a usar un reductor de ruido de banda ancha que me permita modificar la muestra. Voy a usar el de Isotope, voy a usar el Spectral de Noise, porque permite hacerlo con cierta facilidad. Entonces, voy a... una cuestión con respecto a esto. En algunos de los trabajos, mm, vi algo en relación a los parámetros elegidos que realmente no era consistente con lo que el procesador es. Entonces, tengan cuidado con eso. Quiero decir que no se correspondía con cómo funciona el procesador. Eh, entonces, si van a usar ciertos parámetros, fíjense si qué son y qué hace el procesador con eso y cómo funciona. Eh, entonces, por un lado, yo lo voy a usar como un reductor fijo en este caso, no lo voy a usar como un reductor adaptativo. En parte porque no me gustan mucho los procesadores adaptativos, tengo que admitirlo. Pero funcionan muy bien para muchas cosas. Solo que no los prefiero como primera opción. Los prefiero como en esa opción de el expansor, porque son parecidos en cierta medida. Por otro lado, acá el procesador tiene una cuestión de calidad que va de rápido a mejor. No es igual que el procesador de Waves. Y yo elegiría la mejor calidad, sobre todo en un archivo complicado como este.
Por lo tanto, esto no tiene que ver con si es impulsivo o no, al contrario, funciona mejor en esta calidad porque la parte de control de lo que sería o sería el equivalente de lo que hace Waves es este control en milisegundos, que cuando está en multiresolución lo ignora. Entonces no es igual que el de Waves. No es que esto es una ventana más grande, la ventana no se controla de ahí. Eh, entonces, yo lo que voy a hacer es tomar la muestra con esa resolución, lo voy a hacer eso más rápido. Tomo la muestra. Por supuesto que la muestra misma me revela que hay cosas que no son del todo consistentes, digamos así. Esto, yo si veo una muestra así, digo, bueno, el problema es que no se ecualizó. ¿Por qué esto se puede ecualizar? Es lo que yo ecualicé antes. Ahí está. Si alguien tenía dudas de cuánto era, fíjense, está ahí, en 80 Hz. Y después aparecía en 100, por eso si lo poníamos más o menos en 90 con un cierto ancho, funcionaba bárbaro. Entonces, una muestra así no tiene por qué ser, porque esto podría haber sido atenuado, para no tener que sacarlo ahora y hacer trabajar el procesador en esta parte. Pero también lo voy a hacer así ahora, no voy a modificar esto. Lo que sí voy a modificar es esto que está acá. Porque a mí me parece que este crecimiento que está acá, si bien podría ser del ruido, puede tener que ver con el paso y además es muy probable que afecte al paso. Entonces voy a cambiar la curva un poquito. Y por acá voy a hacer que la curva sea un poquito más plana. Es decir, que el ruido sea justamente más parecido a algo que decae hacia el agudo, para no afectar tanto a los pasos. Porque los pasos van a tener algo por acá que va a ser importante. Si me parece que está mal, volveré para atrás y diré, bueno, no, esto lo voy a modificar. Pero cuando yo veo ese pico ahí, no estoy seguro que sea parte del ruido que está ahí como hiss. Me parece que es mucho más de los pasos. Es eso que yo no pude evitar en la toma de la muestra. Entonces, estando ahí, lo que voy a hacer es seleccionar todo, probarlo. Si todo sale bien. Funciona. ¿Podría cambiar algo? Fíjense que ni siquiera toqué los parámetros que están acá. Podría cambiarlo. ¿Conservé parte del paso? Sí. Por eso me parece importante. Podría haber hecho una ecualización más suave para que esto no fuera tan marcado. Y además, si yo ataco bien la parte de 100 Hz, fíjense que lo de 100 Hz se sigue escuchando. Entonces, la ecualización corregiría eso. Y puede tener un archivo muy limpio. Cualquiera de las tres cosas que usé combinadas haría un archivo más limpio. Y este proceso haría innecesario, en este caso, el uso del procesador dinámico, porque está cumpliendo la función del procesador dinámico de una manera mucho más sutil. Por eso, CEDAR dice que el orden de peor a mejor serían filtros, pasaltos o pasabajos, después procesadores dinámicos, después procesadores multibanda y por último sustractores espectrales, este tipo de procesadores. Pero porque acá se ve justamente qué es lo que va logrando de peor a mejor. Porque para eliminar mucho ruido con un filtro, tengo que degradar mucho la señal. Porque no hay manera. Porque realmente el filtro es una herramienta útil, extraordinaria, todo bien, pero poco flexible. Entonces, lo que yo tengo que buscar es ¿para qué me sirve el filtro? Y me sirve para evitar que haya momentos que el procesador deje pasar y que se note que están exagerados en graves. Para evitar la aparición de determinados componentes en determinados momentos, porque como funciona como un procesador dinámico, este procesador deja pasar eso. Entonces,
Todo esto que yo digo son cosas combinables y que cuando uno las usa en una medida menos fuerte, dan el mejor resultado, lejos dan el mejor resultado. Eh, Porque no quiero que quede como que yo podría haber usado esto solo y ya estaría. No estaría porque en 100 Hz sigue habiendo un problema. Entonces, de alguna manera tengo que corregir eso que es en 100 Hz es un problema. Y si lo corrijo acá, voy a degradar mucho la señal porque tengo que hacerle como una curva acá innecesaria. Eh, que que eso se mueva continuamente. Prefiero usar un ecualizador para eso. Sobre todo si fuera continuo. En este caso es más dudoso, pero igual prefiero ecualizarlo en ese caso. Bien, entonces hicimos simplemente el recorrido de lo que planteaban los apuntes, nada que fuera más lejano de eso. Y la otra cosa que yo quisiera marcar, fíjese que todo lo que yo hice fue relativamente sencillo. Ninguna cosa fue demasiado extraña. Eso es algo que, por supuesto que es mi opinión, no tiene por qué ser compartido. A mí me parece que hay que buscar las soluciones más sencillas a las cosas, no las soluciones más complejas o más extrañas o más únicas posibles. Porque cuando uno tiene que hacer eso es porque realmente se encuentra con un problema que es tan difícil que es casi un milagro solucionarlo. Eh, entonces, las soluciones más sencillas en realidad dan resultados casi todos aceptables. Las soluciones muy complejas o muy específicas usadas en un contexto que no debería ser, no dan buenos resultados en general, dan peores resultados que cualquier solución sencilla. Eh, por eso una de las cosas que me parece que tiene que ver con la materia, con la manera en la que yo encargo la materia también, es buscar soluciones sencillas. Lo digo para quienes usaron procesadores muy específicos, en algunos casos, y ajenos a el tipo de problema y el tipo de señal que estaba justamente para restaurar. Entonces, eh, parte de todo esto, obviamente, tiene que ver con la corrección. Cualquiera de las tres opciones que yo puse que hubieran usado, hubiera sido una opción correcta en los rangos razonables. Las tres combinadas, o dos combinadas, no las tres, dos combinadas, hubiera sido lo mejor en este caso. Eh, Porque hubiera dado el mejor resultado seguramente. Por supuesto que está la cuestión de criterio de cómo se usa eso. Bien, hasta acá entonces, con el primero de los tracks, les voy a pedir que hagan esto con todos los tracks, sobre todo ahora cuando puedan tener la corrección y puedan ver la corrección, que es tratar de probar alguna de estas soluciones y ver si realmente logran un mejor resultado que el que habían obtenido, sobre todo si yo marqué que ese resultado no estaba bien o por qué ese resultado no estaba bien. No tienen por qué usar estos procesadores, no tienen por qué usar estos ecualizadores, al contrario, sería mucho mejor que usaran otros. A mí el Spectre de Noise me parece muy fácil de usar, muy práctico respecto de su curva y demás, y por eso usé ese. El Z Noise me gusta menos, pero se puede usar también, por supuesto. Eh, entonces, esto es lo que yo digo en relación a hacer una revisión. Yo les pediría que hagan una revisión, insisto, de los puntos que estuvieron o que tuvieron algunos problemas. Ese es un tipo de revisión que a veces no la hacemos como tal, como revisión, pero que son cosas que yo a veces hago en clase antes de enviar los trabajos y demás. En este caso, como estamos en una situación muy particular, eso fue un poco al revés. Así que yo lo que les pediría es que vuelvan sobre eso. Bien, ese es el punto uno. Me queda menos de un minuto, me desconecto y me vuelvo a conectar.